cosa que no es fácil, sobre todo con una modalidad virtual y sobre todo para las personas, para aquellos de ustedes que jamás hayan escuchado hablar de Freud o que sea su primer acercamiento. Es complicado, pero vamos a tratar de hacerlo muy de a poquito, de darles de a poco algunos conceptos, tratar de explicarlo lo mejor posible para seguir trabajando poco a poco. Aclaro, primero y principal, mi objetivo no es ni que ustedes sean psicólogos, ni que sean amantes reconocidos de Freud, sino que todo lo que yo les voy a ir explicando tiene que ver con una constitución y con una construcción subjetiva y que en realidad nos tiene que servir no es una palabra que me guste, nos tiene que ayudar a poder entender algunas cuestiones del sujeto y de su sexualidad, que esa es la gran finalidad o la mayor finalidad que yo me propongo al trabajar aquí y ahora con ustedes acerca de Freud y de la obra de Freud. Entonces, dejemos bien en claro que hay cuestiones que yo voy a explicar de la manera más simple posible, esto de la transposición didáctica, voy a tratar de hacer la bajada más simple y más sencilla de la teoría de Freud para que podamos analizar más en profundidad lo que sí nos compete a nosotros, que tiene que ver con la sexualidad y la constitución subjetiva en relación a esta sexualidad. Yo la otra vez les había dicho, en el video anterior, Freud fue muy criticado porque es el primero que rompe con uno de estos paradigmas tan importantes que tiene que ver con la sexualidad humana. Pero además llega a esto con otra cuestión que tiene que ver con el hallazgo del inconsciente. Si bien antes de Freud se hablaba de inconsciente, pero se hablaba de un inconsciente como de algo que no era tenido en cuenta por el sujeto, que se le pasaba al sujeto, que intencionalmente olvidaba el sujeto. De hecho, vamos a ver que Freud, en la obra de Freud, existe lo que se llaman dos tópicas o dos teorías. Cuando él se acerca y se aproxima a la teoría del inconsciente, es lo que se llama primera tópica o primera teoría, donde él plantea tres instancias, que es lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. ¿Cómo llega a esto? Bueno, hay varias palabras que ustedes se van a encontrar en el texto que necesito explicarles para que entiendan o por lo menos les sea un poco más amena la lectura. Lo que tiene Freud es que se lee muy fácilmente, pero en realidad uno tiene que tener determinados conceptos o entender de qué está hablando con determinados conceptos para poder entender la obra o para entender lo que está diciendo. Uno de los conceptos fundamentales de Freud es el concepto de pulsión. No nos olvidemos que Freud dijimos que era neurólogo. Él llega al concepto de pulsión a través de la neurología. Ustedes, me imagino que saben que en el sistema nervioso central hay algo que es, las neuronas se comunican entre sí por un pasaje de energía. Esta energía, ¿sí?, es lo que hace que dos neuronas se comuniquen y que se construya, se genere este pasaje de información que se llama sinapsis. La energía pasa de una neurona a la otra, se mueve, este pasaje de energía es lo que hace que pase la información y se crea lo que se llama sinapsis, que es el pasaje de energía de una célula nerviosa a la otra. Entonces, lo que encontramos, por eso cuando uno tiene algún problema neuronal, lo que sea, lo primero que te hacen es un electroencefalograma, esto que mide las pulsaciones eléctricas dentro del sistema nervioso central. Mide electricidad, básicamente. Cuando Freud habla de pulsión, está hablando de energía. La energía pulsional es precisamente esto. Este sistema nervioso, uno de sus primeros escritos se llama el manuscrito K, donde él plantea el esquema del peine, y donde dice que el sujeto, en realidad, lo que intenta es mantener dentro del sistema nervioso una energía constante, porque cualquier alteración de la energía dentro del sistema nervioso se vive y se siente como displacentera. ¿Qué es la pulsión? La pulsión es energía. Es esta energía que invade el sistema nervioso, ¿sí?, que nos invade. Y él dice, y acá les tiro una punta más que después vamos a ver,
esta energía siempre es energía sexual. Lo nombro, lo dejo y después lo vamos a tomar. Entonces, ¿qué es la pulsión? Es energía. ¿Sí? Cuando ustedes lean pulsión, está hablando de energía. Cuando dice y cuando habla de la libido, es de qué manera esta energía se manifiesta a través de las diferentes partes de nuestro organismo y de nuestro cuerpo. Cómo esta energía, esta pulsión, este monto de energía que invade el sistema nervioso va a ir distribuida a alguna parte del cuerpo, que Freud va a llamar libido sexual. Esto, hay palabras que son muy conocidas en lo cotidiano, quizás que la han escuchado hablar, que cuando, por ejemplo, uno no tiene ganas de tener relaciones sexuales es que tiene la libido baja, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con no hay un gran monto de energía que me lleve a tener ganas de tener relaciones sexuales, por ejemplo. O, y hay otra cuestión que vamos a ver, esta libido o esta energía sexual se sublimaron. Este es otro de los términos que vamos a ver, que es el concepto de sublimación. Vamos de a poquito, entonces, pulsión, energía que invade el sistema nervioso, pero va a decir esta energía siempre es sexual, y cuando una de las discusiones que hay con Jung, ¿se acuerdan de Jung? Este discípulo de Freud que después se aparta de él. Bueno, ahí hay una de las puntas de las discusiones entre Freud y Jung, que es con el concepto de pulsión y de energía sexual, porque Jung va a decir que la energía proviene de otro lado, bueno, estas cuestiones. Freud siempre se mantuvo en la posición de que la energía que atraviesa el sujeto humano siempre es energía sexual. Y otra vez hago la aclaración, cuando él está hablando de sexualidad, no está hablando de genitalidad. Siempre tenemos que tener esto en la cabeza. Sexualidad y genitalidad para Freud no es lo mismo. Por eso digo que rompe con un paradigma de una idea de sexualidad que se viene y que todavía nos viene persiguiendo en la cabeza, que uno inmediatamente cuando dice la energía pulsional es sexual, piensa, pero qué, ñaca ñaca, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿No? Las relaciones sexuales. Tiene que ver, pero no es solamente eso. Es mucho más que eso. También tiene que ver con un deseo sexual genital, pero tiene que ver con otra cosa y que después va a estar al servicio de la genitalidad. Espero que más o menos me vayan siguiendo. Entonces, pulsión, energía sexual. Líbido es la forma de manifestación de esta energía sexual. Les dejo estas dos cosas porque después las vamos a seguir trabajando y tomando. Freud dijimos que llega al inconsciente a través de sus pacientes, ¿se acuerdan de la histeria y todo lo que les estaba explicando la vez pasada? Y se llega al inconsciente a través de las manifestaciones del inconsciente, que yo las nombré la otra vez. Sueños, fallidos, síntomas, ¿qué me olvido? Sueños, fallidos, síntomas, lapsus, ¿sí? ¿Qué sería? A ver, un fallido. Porque a veces cuando yo pregunto, ¿qué es en clase, ¿no? ¿Qué es un fallido? Me dicen, oye, cuando algo sale mal, qué sé yo. Y sí, no. Todas estas manifestaciones tienen que ver con algo que sorprende al sujeto. Por eso digo que Freud decía que el inconsciente nos habla, que somos hablados, más allá de lo que nosotros queremos, somos hablados por el inconsciente. El inconsciente sabe algo que nosotros tratamos de reprimir y que no llegue a la conciencia. No es que, quiero reprimir, no. No nos damos cuenta, pero hay algo que choca contra la conciencia y que tiene que ver con el inconsciente que no es soportable. Y después vamos a ver, yo les nombré la primera tópica, que las vamos a tomar de nuevo para analizar, tiene que ver con esta construcción de lo consciente y de la conciencia. Entonces, ¿qué es un fallido? El fallido es aquello que nos irrumpe y nos aparece sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, yo estoy con mi pareja, ¿no? Me separé de mi ex marido, de mi ex pareja, qué sé yo, y estoy con mi ex pareja, le estoy hablando y contando qué sé yo, y él me dice algo, y en lugar de decirle, qué sé yo, pónganle que mi pareja actual se llame, no sé, no se me ocurre, pero pónganle que Mariano y el otro se llamaba, no sé, Fernando, y estoy hablando con él y le digo, no, Fernando no es así, y este es Mariano. Bueno, eso es un fallido. Cuando yo lo digo,
Y el otro, ¿qué me dijiste? ¿No? Y esto uno dice, puta, no sé lo que dije. Entonces uno apela a la defensa. Siempre dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque. Entonces uno empieza a atacar para defenderse, porque en realidad uno quedó sorprendido. A veces uno lo dice y el otro es el que te lo marca. ¿Qué dijiste? Y ni siquiera te diste cuenta, seguiste hablando y no te diste cuenta que lo que dijiste. Ahí es donde, por ejemplo, el analista hace la entrada y dice, dijiste tal cosa. Y uno apela a la negación. No, yo en realidad lo que quise decir fue tal. No tiene nada que ver con eso. Bueno, el tema es que cuando uno se lo dice al analista puede más o menos zafar. Cuando uno se lo dice a la pareja, ahí se viene la cosa, ¿no? Entonces uno tiende a negar. No, escuchaste mal, ¿no? Primero que hacemos, no escuché mal. Bueno, qué sé yo, dije, estaba pensando en otra cosa, porque en realidad el pelotudo del otro, qué sé yo, no, y uno trata de zafarla, pero adentro de uno dice, la perinola, ¿qué dije, no? Pues esto genera varios conflictos. Entonces, uno lo que trata es, no, sos vos siempre celoso y siempre me sacás el mismo tema, no sé por qué lo dije, lo primero que se me ocurrió, pero vos seguís con lo mismo y uno se, ¿no? Y ahí empieza la pelea y le tira la pelota al otro. Pero en realidad es un problema de uno. Les cuento una anécdota que yo siempre cuento en todas las clases porque fue algo muy gracioso. Que hace unos cuantos años yo me estaba yendo a dar clases a uno de los profesorados y yo escuchaba de camino, en la radio, en el auto, ¿cómo se llama este programa? Bueno, ahora no me acuerdo, un programa de radio, con Andy Kuznetsov y qué sé yo. Entonces yo hacía varias semanas que venían jodiendo con el tema de los boliches swingers, ¿no? Si iban o no los boliches swingers, cómo sería, cómo no sería, bueno. Una de las personas que trabajan con ellos, con el equipo de ellos, que no es del grupo que salen siempre al aire, sino un productor, no sé qué, dijo que iba a ir con una amiga de él a un boliche swingers para ver cómo era. Entonces, todos, ¿no? Hacía como una semana que lo estaban jodiendo, bueno, nos vas a tener que contar, nos vas a tener que contar. Estos eran programas anteriores y siempre lo jodían. Resulta que llegó el día en el que fue, o sea, el programa del que yo les voy a contar el episodio tiene que ver con al otro día de que fue él al boliche swinger con su amiga. Entonces, obviamente, lo primero que anuncian, Pirulito nos va a contar su experiencia en el boliche swinger. Llega el momento y dice, no, pero ahora dice que él no quiere contar nada, no, él nos prometió hablar, qué sé yo, bueno, lo ponen al aire. A este muchacho que creo que era un productor, no sé qué. Y dice, bueno, yo lo primero que quiero decir es que no es como uno se imagina, uno entra con su pareja o con la persona que va, se sale con su pareja del boliche, es todo muy cuidado y lo gastaban porque siempre dicen que todo muy cuidado. Dice, bueno, contanos qué pasó, contanos qué hiciste, ¿no? Y lo estaban ahí chicaneando para que hable. Y él en un momento dice, no, yo no voy a contar nada de lo que pasó en el culo. De lo que pasó en el culo. Él había querido decir, no voy a contar nada de lo que pasó en el club. Eso es un fallido. Obviamente las risas, imagínense que lo pasaron como 5 veces en la radio. Esto es lo que nos irrumpe, ¿no? Y el flaco, obviamente, como cualquiera que le puede llegar a pasar eso, lo primero que hace es, ¡oh! Eso es un fallido. El fallido es esto que nos aparece en el discurso cuando queremos decir una cosa y a veces estamos convencidos de que la dijimos, porque a veces ya les digo, es el otro el que se da cuenta, pero el inconsciente nos habló. Este es uno de los ejemplos de los fallidos. Esta es una manifestación del inconsciente. El inconsciente nos irrumpe más allá de nuestra conciencia. Nosotros, acuérdense que yo les decía que venía de toda una posición bien de Descartes, de la filosofía de Descartes, ¿no? De pienso, luego existo, el sujeto es porque se piensa, es el único que se... Bueno, acá Freud rompe con esto y dice, ¿saben qué? Hay algo del orden del inconsciente que nos piensa a nosotros. O sea, que nos irrumpe más allá de lo que nosotros creemos que nosotros sabemos. Otra de las manifestaciones es el chiste, que no sé si se los había nombrado. El chiste. Pero no el chiste de me contó un amigo, se los voy a contar, no saben que me contó, está buenísimo, no sabes el chiste que me contó. No, sino es el chiste que surge así en lo espontáneo. Les tiro un ejemplo tonto, pero por ejemplo, no sé, viene un amigo que se compró, qué sé yo, un jean blanco, se puso una camisita porque va a salir.
Che, me queda lindo si pareces una heladera, ¿no? Esas cosas que, no que yo lo pensé para decírselo. O, qué sé yo. Che, me queda bien si pareces... No, esas cosas que uno dice en el chiste. Y cuando las dice, uno las dice en realidad, no las dice de chiste, uno las dice. Y cuando las dice se sorprende. No, pero boludo, es un chiste, no te vas a enojar por eso. Te lo dije en joda. Al final no se te puede hacer ninguna broma a vos. Ese chiste, pero en realidad el que dice, dale, boludo, es un chiste, por dentro está la ¿qué le dije? Pobre chabón o pobre mina, o qué sé yo, pobre mi pareja o pobre mis hijos, ¿no? Porque a veces uno lo hace con los hijos. Bueno, eso es. Ese chiste es el que también el inconsciente trata de sortear, dice Freud, sortear las barreras de la represión, de meterse por ahí, por donde puede para hablar y para decir algo. ¿Algo de qué? Algo de nuestra verdad como sujetos, de estos deseos más íntimos, de estos deseos que no nos queremos ni confesar a nosotros porque están reprimidos. ¿Qué es esto de la represión? Y esto sí tiene que ver con esta primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente. En este primer momento de la teoría de Freud, pues vamos a ver cómo esto se modifica. No es que lo cambia, sino que lo que hace Freud es revisar su propia obra y la va ampliando. Cuando él habla de la primera tópica, es su primer momento de descubrimiento del inconsciente. Consciente, preconsciente e inconsciente. Él sigue avanzando en su obra y le da una vuelta más a esta misma tópica y ya no la nombra de la misma manera, sino que la segunda tópica de Freud va a ser el yo, el superyo y el ello. No es que lo deja esto, sino que lo complejiza, para decirlo de alguna manera. Vuelve a trabajar y a revisar sobre su obra y lo va complejizando. Cuando él plantea el consciente, el preconsciente y el inconsciente, que es la primera de las tópicas, él cree, en el tratamiento de sus pacientes, que a través de la palabra es factible que esto inconsciente vuelva, sea asequible, dice Freud, a la conciencia, pueda ser llevado a lo consciente, que el sujeto recuerde. ¿Qué es esto? Vencer las barreras de la represión y que esto inconsciente aparezca a la luz. Freud va a dar un ejemplo de las capas de una cebolla. El sujeto habla, va a decir Freud, ¿vieron una cebolla? Bueno, y va sacándole las capas. Lo que él quería es llegar al núcleo de la cebolla, digamos, que es el núcleo del inconsciente donde está la verdad del sujeto. Esto es lo primero que se plantea Freud cuando aparece, cuando analiza, cuando llega a su obra, ¿no? En esta primera tópica. ¿Qué hay que hacer para eso? Levantar la represión, la barrera de la represión. Algo está reprimido, por lo tanto, hay que tratar de vencer esto que hace que yo reprima determinadas cosas y sacarlas a la luz para poder llegar a la verdad del sujeto. Entonces, en este primer momento, en esta primera tópica, él pensaba que todo lo inconsciente podía llegar a la conciencia. Luego se va a dar cuenta que no. Y cuando ahí nombra la segunda tópica, que esto lo vamos a analizar muy bien porque tiene mucho que ver con la sexualidad humana, pero tiene mucho que ver también con algunas patologías, que tiene que ver con el yo, el superyo y el ello. Esto consciente, que va a ser el yo del sujeto, es esto que se va conformando desde que nacemos. Este yo tiene que ver con un otro que me nombra, que me dice. Acuérdense, él llamaba al bebé cachorro humano. Freud va a decir, cuando nace el bebé, el cachorro humano, es puro inconsciente, va a decir Freud. El bebé no entiende nada, chicos, el bebé no entiende nada. El bebé tiene estímulos que tienen que ver con la temperatura, con los olores, con las imágenes. Es un caos para el bebé cuando nace, porque él se formó, se gestó 9 meses en el mismo ambiente, la luz era siempre la misma, sus ojitos se fueron formando, el cuerpito nadie se lo agarró. Digamos que cuando nace, fíjense hasta esto, ¿no? Porque uno toca la panza, cuando está embarazada toca la panza, pero no es que toca al bebé. El bebé por ahí siente, pero siente a través de la panza de la madre. Cuando nace lo agarran directamente, hay un cuerpo ahí y hay una sensación de algo que es absolutamente nuevo, que es agarrar el cuerpo de un sujeto. Es la primera vez, cuando lo sacan del vientre materno, que el bebé siente que lo tocan.
que tocan su cuerpo, que ni siquiera sabe lo que es, porque tampoco sabe lo que es un cuerpo, ¿sí? Siente displacer, va a decir Freud. Y es ahí donde su energía, acuérdense lo que dijimos, la pulsión, fíjense que el sistema nervioso del bebé cuando se iba formando tenía un monto de energía más o menos estable. Más o menos estable, se va conformando su sistema nervioso con un monto de energía más o menos estable. Cuando el bebé sale de la panza, la energía es inestable. ¿Por qué? Lo irrumpe un montón de sensaciones que hacen que esta energía, ¿sí? Ya el hecho de tocarlo, acuérdense que nosotros tenemos todos canales nerviosos por el cuerpo, o sea, si yo me quemo acá o si yo me lastimo acá, lo siento en el dedo, pero la señal va al sistema nervioso. Acuérdense que está todo regido por el sistema nervioso. El bebé, al salir, con todos los estímulos externos, con que lo toquen, con que tenga que respirar, cosa que nunca había hecho en su vida, porque en realidad nunca respiró, era un cordón. Todos estos estímulos hacen que su energía aumente y el bebé no siente, ay, tengo frío, tengo hambre, no sabe lo que es, lo que siente es displacer. Viene el otro a tratar de ponerle palabras e interpretar este displacer del bebé. Entonces de repente viene la enfermera y te dice, el bebé llora, que al principio tampoco sabe llorar, a veces sale, a veces no, pero si no hay que impulsar a que el nene pueda llorar porque nunca usó los pulmones, tiene que usar el pulmón, ¿no? Y la enfermera lo primero que te dice es ponerlo al pecho, tiene hambre, ¿no? Primera interpretación de un displacer. El bebé no sabe lo que es hambre, porque nunca pasó hambre. Lo que puede llegar a sentir es, y pensémonos bien nosotros, ¿en qué momento del día realmente nosotros tenemos hambre? ¿Qué es el hambre? Es una sensación displacentera. Es displacer en el organismo. Es sentirse mal. Realmente hambre. No, che, me comería una facturita con el mate. Eso no es hambre. El hambre es esa sensación displacentera. Pero nosotros le decimos al otro que eso se llama hambre, porque el bebé no tiene idea de cómo, ni siquiera tiene idea de las palabras. Nosotros le ponemos, digo nosotros, digo el otro, ¿no? El otro que ve al bebé, que comparte con el bebé, lo llena de palabras. Significantes, va a decir Lacan. Acá la otra vez uno de los compañeros me preguntó, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Freud y Juan? Yo siempre les dije la otra vez, a ver, uno puede ser freudiano y no ser lacaniano. Si uno es lacaniano, no puede no ser freudiano, ¿no? A estas palabras, Lacan le va a llamar significante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo el signo lingüístico, que lo vamos a nombrar, pero no nos vamos a meter en absoluto en Lacan porque es bastante complicado. No, además, no nos hace a nosotros a lo que necesitemos. Entonces, el bebé tiene displacer. Este monto de energía pulsional aumenta en el sistema nervioso y genera una sensación de displacer. ¿La mamá qué hace? La mamá lo agarra en UPA. Y acá también hago otra aclaración. Cuando yo hablo de mamá, hablo de función materna. ¿Por qué? La mamá se murió en el parto, lo dio en adopción, o lo que fuere, o qué sé yo, no sé, lo que ustedes imaginen. Y siempre va a haber un otro que cumpla el rol de madre. Cuando yo hablo de mamá, hablo de rol materno. Cuando yo hablo de papá, hablo de rol paterno. Porque si el padre la dejó embarazada, porque si nunca apareció, porque si se murió, porque lo que fuera, siempre hay alguien que cumple para el sujeto, o debería de haber alguien que cumpla este rol de padre, este rol paterno. Porque podemos saber la importancia tanto del rol materno como del paterno. Entonces, esto se llama pulsión, este monto de energía displacentero. Esto que el bebé empieza a sentir y que se tiene que encontrar con un otro que le ponga palabras, que interprete este llanto, que le diga cómo se llama este llanto y que calme su insatisfacción. Lo que se siente entonces es displacer. Por eso juega mucho Freud con el placer-displacer. Bueno, Sony 24, no sé si seguir un poco más o no. Entonces, vuelvo a la primera tópica. Estoy acá con mi machete para no olvidarme más o menos lo que les quería decir. Entonces, digamos, en este primer momento, en esta primera tópica, Freud piensa que es posible que todo lo que hay en el inconsciente se haga consciente.
Algo que no les dije cuando les hablé y les expliqué que en el esquema del peine, en el escrito K, uno de los escritos de Freud, los primeros escritos, habla de algo que no les nombré, que tiene que ver con la memoria, que Freud va a llamar huellas mnémicas. El bebé, y podríamos decir el bebé desde antes de nacer, porque el sistema nervioso se conforma antes de nacer, empieza a tener recuerdos vívidos, que en la memoria del sujeto dejan huellas. Estas huellas las va a llamar Freud huellas mnémicas, que tienen que ver con las huellas de la memoria. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque cuando uno llega a una edad determinada, el niño llega a una edad determinada, van a ver que cuando lean sexualidad infantil, Freud va a hablar de la amnesia infantil. ¿Qué es la amnesia infantil? Hay cosas, porque él se pregunta, ¿cómo puede ser, ¿no? que el chico, teniendo tanta plasticidad y pudiendo recordar tantas cosas, se olvide de lo que le pasó antes? Bueno, él hace todo un replanteo de esto porque tiene que ver con la represión. Esta amnesia infantil, si ustedes les pregunto, chicos, ¿se acuerdan de cuando su mamá le cambiaba los pañales? Seguramente nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque esto cayó bajo la represión, porque esto se olvidó. Esto no quiere decir que yo me haya olvidado, no quiere decir que el recuerdo no esté en mi sistema nervioso. No tengo una huella de esto que pasó. El por qué me lo olvido, vamos a ver la semana que viene cuando empecemos a ver el yo, el super yo y el ello. Vamos a ver por qué me olvido. Pero este recuerdo está. Y acá hay algo importantísimo que se los dejo para que lo piensen. Nosotros vivimos una época muy complicada, terrible, nefasta, como argentinos, que es la época del proceso militar, y donde hubo muchos chicos que fueron secuestrados, o muchos chicos que nacieron en cautiverio, cuando a las madres, algunas las violaban en los centros clandestinos, otras se las llevaban de las casas estando embarazadas y nacieron en cautiverio. Y fíjense que ahora hay muchos nietos recuperados, ¿no? Por suerte, que eran nietos desaparecidos. Son estas abuelas y madres que se jugaron la vida buscando a sus hijos. Por suerte hay muchos que volvieron a aparecer. Y fíjense que si uno escucha los relatos, la mayoría dice, había algo que a mí siempre me tuvo triste, me tuvo mal, que no me terminaba de cerrar. Hay sensaciones fuertes. ¿Por qué digo que son sensaciones? ¿Por qué digo que es energía? Porque cuando uno es bebé, no puede interpretar un hecho porque no tiene con qué, no tiene capital cultural, no tiene el lenguaje se va construyendo de a poco con el otro, pero sí siente, hay un monto de afecto que está presente. Y hay una huella anémica, un recuerdo que queda grabado. Quizás no se puede reinterpretar. El bebé, el nene chiquito, no puede interpretar esto que vivió, pero el recuerdo está. Esto que nos pasa, y por eso Freud les tiro otro concepto del inconsciente. El inconsciente es atemporal, dice Freud. Nuestra idea de temporalidad, hoy, ayer, mi cumpleaños, cumplí un año, cumplió dos, qué sé yo, Navidad, Nochebuena, pasó ayer, va a pasar mañana, hace 5 años. Esta temporalidad es consciente. Yo soy consciente de la idea del tiempo. Es una construcción que si lo vieron desde Piaget se acordarán, ¿no? Tiene que ver con esta construcción que hace el sujeto, que tiene que ver con lo antes, lo después, lo primero y lo segundo. La idea de temporalidad, ¿sí?, es consciente. El inconsciente es atemporal. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay algo guardado en mi huella anémica, o sea, un recuerdo guardado en alguna parte de mi sistema nervioso, y hay algo que aparece ahora, que me despierta una sensación parecida, me va a llevar a ese primer momento de angustia, aunque yo no sepa lo que me pasó en ese momento conscientemente. Digo,
el inconsciente irrumpe y por ahí síntomas, por eso digo que los síntomas son otros de las manifestaciones del inconsciente, síntomas actuales, porque me pasó algo, porque sentí algo, tienen que ver con estas huellas mnémicas del pasado, porque mi inconsciente no lo registra como pasado. No hay pasado, presente y futuro en el inconsciente es. Entonces, muchas cosas que aparecen ahora, quizás sensaciones, angustias, que no se explican en el presente, tiene que ver con este inconsciente que está irrumpiendo en este momento y que me está hablando de algo que yo no sé que sabía. Por eso digo y hablo de que Freud cuenta o dice que el inconsciente es algo del orden de un saber no sabido. Yo no sé que lo sé, pero está en mí. ¿Qué más me queda por decirle? Bueno, ya hablamos de los sueños. Los sueños, otra de las manifestaciones. Acuérdense que Freud llega al psicoanálisis a través de la interpretación de los sueños. Es una de sus primeras grandes obras, ¿no? Él escribía los sueños y trataba de interpretar aquello que había soñado. Se escribía sus propios sueños y en sus pacientes también. Dice que el sueño es una manifestación de deseo. ¿De deseo de qué tipo? Deseo inconsciente, no de un deseo, ay, yo quiero comprarme un auto, entonces sueño con un auto. No, hay algo del deseo inconsciente. ¿Y qué pasa en el sueño? Para eso tenemos que explicar el yo, el super yo y ello, lo vamos a seguir explicando la próxima semana. Pero hay algo en el sueño que se relaja. La represión es lo que hace que esto inconsciente no pase a lo consciente. Vamos a ver por qué no puede pasar. Choca con la realidad. Cuando yo duermo, cuando me quedo dormida y sueño, esta barrera es como que se libera. Entonces, las cuestiones inconscientes y conscientes se van mezclando. Una forma medio vulgar, me agarra Freud y me mata, pero en realidad se van mezclando. Entonces, el sueño es como una especie de apertura de la represión. Yo me aflojo y relajo la represión y aparecen mis deseos inconscientes en los sueños. Por eso dice que es una manifestación de deseo. ¿Con qué hago el sueño? Bueno, el sueño necesita tela, digo yo siempre, o lana, ¿no? ¿Con qué uno teje sus sueños? Con lo que vivió en lo cotidiano. Vi gente en el colectivo, fíjense que a veces no sé si les pasó, uno va en el colectivo, pipipi, arena, ve 100 millones de caras que no conoce, un montón de gente que no conoce. Y de repente en el sueño aparece, por ejemplo, no, porque yo estaba soñando que estaba charlando con mi papá, que mi papá murió, pero en realidad no era la cara de mi papá, no sé de quién era esa cara, yo no la vi nunca esa cara, en realidad sí la vi, pero nunca fijé la atención en eso, pero algo me llamó la atención ahí. Y esta lanita me sirvió a mí para tejer mi recuerdo, o sea, mi sueño, digamos, mi sueño. ¿Por qué? Y porque a veces dice que el sueño aparece disfrazado, ¿no? A través de un mecanismo que se llama condensación y desplazamiento, dos mecanismos. Bueno, el sueño aparece disfrazado y yo ahí me permito soñar con un montón de cuestiones que quizás yo sé que no debería, desde lo consciente, por eso cuando yo me despierto por lo general me olvido. Otra cosa importante que dice Freud, siempre, todas las noches soñamos. Lo que pasa es que cuando nos despertamos nos olvidamos, salvo que sea algo muy puntual. Y fíjense que tiene que ser bastante traumático para que después yo me lo siga acordando los años por los años, sino que me despierto, me acuerdo un ratito y después me olvido de lo que soñé. Y esto que yo recuerdo durante el momento que estoy despierta parece aún más disfrazado, porque cuando yo cuento mi sueño no es exactamente el sueño, aparece como un disfraz, un tamiz, porque cuando yo me despierto, acuérdense que esta barrera de la represión estaba abierta, entonces no podía pasar todo el inconsciente, todo se podía mezclar y se podía, libremente el inconsciente se puede manifestar. Cuando yo me despierto, hago esto, la barrera vuelve a aparecer. Por lo tanto, un montón de cosas que soñé no recuerdo. Solo algunas cosas muy puntuales. ¿Y qué hace el psicoanálisis? Trabajar con estas cosas muy puntuales para ver cuáles son las cosas que se van filtrando y que tienen que ver con el inconsciente y que tienen que ver con esto que desde la manifestación consciente de lo que yo pueda decir, no lo podría decir. Y ahí irrumpe cuando por eso Freud lo que hace, y lo que hacemos los psicoanalistas a veces, es hacer contar el sueño varias veces.
porque cada vez que yo lo cuento, agrego o saco cosas que tienen que ver con cosas que yo he reprimido y con cosas que me permito decir. Entonces, esto es lo que hace que algo de la verdad del sujeto se pueda poner de manifiesto. Dejo acá porque ya se está haciendo muy largo el video. La semana que viene vamos a seguir con la segunda tópica, yo, super yo y ello, y nos vamos a empezar a meter con esta construcción de la sexualidad. Les voy a dejar la bibliografía, les dejo los links, ahora se los voy a buscar bien en internet para que no tengan que volverse locos de dónde está esto, dónde está aquello. Yo lo voy a buscar por ustedes, se los pego ahí en la clase para que ustedes puedan leerlo. No se asusten ante la primera lectura, no va a ser una lectura fácil. Después, por ahí sí, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno, pero yo necesito que ustedes mínimo manejen algunos conceptos para poder entender algunas cuestiones. Ya les digo, si es la primera vez que se acercan a Freud, no se asusten, lo vamos a ir trabajando y me van preguntando en los foros, cuando hagamos alguna clase de Zoom, me van preguntando todo eso que no haya quedado claro, anótenlo, cuando vayan leyendo lo anotan. Me están interrumpiendo el sonido de la calle. Bueno, no me deja terminar. Les mando un beso grande, espero que estén muy bien. Y ya les digo, aquello que no se entienda, me lo preguntan y lo vamos a ir construyendo juntos. Besitos.